Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 25.42 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, para las cargas y las distancias de la siguiente figura, calcula el potencial en los puntos A, B y C. También nos preguntan cuánto trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar una carga de más 2 microcoulomb desde C hasta A y en qué punto B el potencial eléctrico es igual a cero. Bueno, con respecto a esta última parte, me queda un poquito con dudas esta última pregunta, porque lo que viene en las respuestas es una cantidad de trabajo. Y aquí, por ejemplo, en la última pregunta, pareciera que nos están preguntando por una distancia o por un punto. Pues aquí se ve específicamente que el punto B está a 3 centímetros de la carga de 4 nanocoulomb. Entonces, lo que hice fue revisar en alguno de los solucionarios que hay por ahí y lo que hacen es básicamente calcular lo mismo que nos preguntan en la penúltima pregunta, pero en lugar de que sea del punto C al punto A, es del punto B al punto A. Y creo que cambian el tipo de carga. Aquí nos dicen una carga de más 2 microcoulomb, en este caso sería una carga de menos 2 microcoulomb. Porque pues entonces porque pues realmente esta pregunta no tiene ningún sentido. O sea, aquí se ve claramente la posición del punto B, entonces quiere decir que la pregunta está mal hecha y la pregunta que debieron haber hecho pues les faltó colocarla para que coincida con las respuestas que vienen. En el libro viene, vamos a ponerlo aquí de una vez, serían menos 600 voltios el voltaje de A, el voltaje en el punto B sería más 600 y el potencial eléctrico en el punto C dice que es de menos 300 y los trabajos para ambas preguntas dice que es de 0.6 milijoules positivo y el otro menos 2.4 milijoules. Entonces vamos a tener ahí las respuestas. Entonces esta es la respuesta que no coincide o que no parece que no tuviera nada que ver con la pregunta del final, en qué punto B el potencial eléctrico es igual a cero. Entonces pues esta respuesta no responde a esta pregunta. Entonces vamos a tomar esta pregunta como si fuera la misma para esta respuesta, pero en lugar de que sea de C a A, va a ser de B a A y con carga distinta. Pero bueno, vamos a empezar entonces con esto, que esto sí está muy claro, es muy sencillo. Para esto, la regla que tenemos que seguir es la siguiente, la cual nos dice que el potencial eléctrico que podamos tener a los alrededores de un cierto número de cargas, por ejemplo aquí tenemos una carga, acá tenemos otra carga, y los puntos A, C y B vendrían siendo los alrededores de estas dos cargas. Dice que ese potencial que haya en los puntos A, B y C será igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos provocados por cada carga. Vamos a explicarlo un poquito más sencillo haciendo el primer ejemplo para el punto A. Por ejemplo, tenemos aquí el punto A. Bueno, entonces el potencial eléctrico que va a haber en este punto va a ser el provocado por culpa de estas dos cargas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular el potencial eléctrico? Pues en este caso sería el voltaje o el potencial eléctrico es igual a la constante K de la ley de Coulomb, si la recuerdas, y multiplicado por la carga y dividido entre la distancia que haya entre el punto y la carga. Pero como en este caso tenemos más de una sola carga, tendremos que sumar. Entonces aquí le vamos a poner los subíndices Q1 y R1, que sería la carga 1 y la distancia 1. Y a esto le tendríamos que sumar lo mismo, pero ahora con una carga 2. Y aquí abajo igual, dividimos entre la distancia 2. Y así, esto se hace para la cantidad de cargas que haya, ¿no? Entonces esto se simboliza con la letra N, ¿no? Para N cargas que haya. Y esto se puede abreviar también utilizando esta fórmula, la fórmula de sumatoria, en donde nos dice que pues simplemente hay que hacer la sumatoria de todos los potenciales eléctricos provocados por cada carga. Entonces vamos a sacar el potencial eléctrico en el punto A.
Entonces vamos a empezar por tomar en cuenta la carga de 6 nanocoulomb. Otra cosa importante, si la carga es negativa, provocará un potencial eléctrico negativo. Si la carga es positiva, provocará un potencial eléctrico positivo. Entonces hay que tomar en cuenta el signo. A diferencia de la ley de Coulomb, donde yo por ejemplo recomendaba que no se tomara en cuenta el signo, porque realmente lo que nos dice si es fuerza de atracción o de repulsión, pues son la combinación de las dos cargas. En este caso sí es necesario colocar el signo forzosamente. Entonces, bueno, aquí nos va a quedar que sería la constante K, que bueno, ya la conocemos, es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esa sería la constante K, multiplicado por la carga, que es de menos 6. El prefijo nano significa por 10 a la menos 9 coulomb. Y dividimos esto entre la distancia, que nos quedaría 3 centímetros expresado en metros, porque aquí tenemos metros, nos quedaría dividir entre 100, 0.03 metros. Entonces el voltaje o el potencial eléctrico en el punto A lo vamos a calcular. Aquí sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por menos 6 por 10 a la menos 9 y dividido entre 0.03. Eso nos da menos 1800. En este caso no nos vamos a preocupar tanto por las unidades. Aquí simplemente vamos a poner volts porque es la unidad en la que se mide el potencial eléctrico para no alargar tanto el video. Ok, lo mismo vamos a hacer ahora con, vamos a ponerle aquí voltaje en A, el 1, que es provocado por la carga 1, y luego tendríamos el voltaje en el punto 2, provocado por la carga 2, que sería hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de sustituir por menos 6 por 10 a la menos 9, va a ser más 4 por 10 a la menos 9, más 4 por 10 a la menos 9, coulomb entre la distancia, sí siguen siendo los mismos 3 centímetros, entonces 0.03 metros. Entonces vamos a ver cuánto nos da el potencial eléctrico, que sería 9 por 10 a la 9. Una cosa curiosa que puedes hacer aquí, cuando tengas un por 10 a la 9 y un por 10 a la menos 9 de esta manera multiplicándose, los puedes cancelar y así nada más te quedas más sencillo. 9 por 4 son 36 y 36 dividido entre 0.03, eso te da 1200. Como todos son positivos, pues te queda más 1200. ¿Ok? Entonces nos decía que el potencial eléctrico en el punto A será la suma algebraica de los potenciales eléctricos provocados por cada carga. Ya sacamos independientemente el potencial eléctrico provocado por cada carga. Ahora simplemente pues es sumarlos de manera algebraica, ¿no? Es decir, como una suma normal. En este caso respetando los signos. Sería entonces menos 1800 volts más 1200 volts. Pues eso nos da menos 600 volts. Que aquí vemos que era la respuesta que viene en el libro, ¿no? Menos 600 volts para el potencial eléctrico en el punto A. Y lo mismo tendríamos que hacer en el punto B y C. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para no alargar el video. Entonces nos quedaría que el primero sería 9 por 10 a la 9. No vamos a poner signos, perdón, no vamos a poner unidades. Entonces nos quedaría 9 por 10 a la 9. Y ahora, ¿qué distancia hay desde la carga de menos 6 hasta el punto B? Pues vemos que aquí hay 3 centímetros, más otros 3 son 6, más otros 3 son 9. Entonces nos quedaría aquí abajo 0.09 metros y la carga es la de menos 6, ¿no? Entonces menos 6 por 10 a la menos 9. Hacemos lo mismo, cancelamos, 6 por 9 54, sería menos 54, entre 0.09, eso nos da menos 600 volts. Y hacemos lo mismo con el otro, sería 9 por 10 a la 9, multiplicado por, era 4 por 10 a la menos 9, entre, ¿qué distancia hay desde esta carga al punto B? Solamente 3 centímetros, entonces 0.03 metros. Entonces, ya sabes, cancelamos, 9 por 4, 36, 36 entre 0.03, eso nos da 1200 positivo. Haciendo entonces la suma algebraica nos quedaría menos 600 más 1200, estos serían 600 volts positivos y vemos que coincide, ¿sale? Entonces si te fijas es muy sencillo, simplemente es hacerlo paso a pasito, ¿no? Entonces ahora
el potencial eléctrico en el punto C. Aquí directamente nos dicen las distancias, 6 centímetros y 6 centímetros, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Son las distancias que hay a cada carga. Entonces sacamos la primera, nos quedaría 9 por 10 a la menos 9, por menos 6 por 10 a la menos 9, entre 6 centímetros sería 0.06 metros. El voltaje o el potencial eléctrico sería, este es más, por 10 a la 9. Se cancela, 9 por 6, 54. 54 entre 0.06, eso nos da 900. Como era negativo este, nos queda menos 900 volts. Y el otro potencial eléctrico provocado por la otra carga sería entonces, aquí era, ¿cuánto es la carga? De 4. Entonces nos queda más 4 por 10 a la menos 9 entre, la distancia era la misma, 0.6 metros. Entonces 9 por 4, 36, se cancela este con este. Y 36 entre 0.6, esto nos va a dar 600, lo más seguro. Igual lo puedes confirmar con tu calculadora, más 600. Pero pues si hacemos la operación para sacar el potencial eléctrico total, serían los menos 900 más los 600. Esto nos daría menos 300 volts. Y si te fijas, pues es la cantidad que viene aquí, ¿no? Entonces, para sacar los potenciales eléctricos en los puntos A, B y C es muy sencillo. Simplemente sacar el potencial eléctrico provocado por cada una de las cargas y después sumarlo algebraicamente, ¿no? Es decir, respetando su signo. Muy bien, ahora nos piden calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar una carga de más 2 microcoulomb desde el punto C hasta el punto A. Entonces hay que imaginar que aquí tenemos esa carga de más 2 microcoulomb y el campo eléctrico la tratará de llevar hacia acá. Ahora, ¿por qué dice que el campo eléctrico va a llevar esta carga de más 2 microcoulomb hacia el punto A? Bueno, si te puedes dar cuenta, el potencial eléctrico en el punto A es negativo y la carga que tenemos acá es de signo positivo, la que nos están pidiendo que coloquemos aquí. Entonces, si te fijas, pues el efecto que tendría este potencial eléctrico sobre la carga en el punto C, pues sería de atracción, ¿no? Porque son de signos contrarios. Entonces, por eso sería el movimiento hacia acá de la carga que pusiéramos aquí. Muy bien, la fórmula que vamos a utilizar es esta, que vamos a escribirla aquí abajo, que es trabajo del punto A al punto B es igual al valor de la carga multiplicado por el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Entonces aquí pues simplemente es representativo, ¿no? Para poner dos puntos. Lógicamente, si acá tenemos los puntos A, B y C, pues estas letras cambiarán. Pero bueno, nos están pidiendo entonces calcular el trabajo realizado del punto C al punto A. Entonces el valor de la carga que nos están pidiendo que coloquemos es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb, porque es de 2 microcoulomb, y lo tenemos que multiplicar por la diferencia de potencial. El voltaje en A, o el potencial eléctrico, es de menos 600 volts, pero hay que respetar este orden. Si te fijas, aquí dice de A a B, y aquí el voltaje fue restar el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Aquí igual, si es de C a A, entonces primero se tendrá que colocar el potencial eléctrico de C y después restarle el de A. Entonces el potencial eléctrico de C era de menos 300 y el otro de menos 600. Entonces nos va a quedar aquí menos 300 menos, porque aquí la fórmula nos dice que es menos, y aquí vamos a poner un doble signo. ¿Por qué? Porque un doble paréntesis, perdón, porque aquí tenemos que colocar el potencial eléctrico de la carga A, que también era negativo. Entonces nos va a quedar así, cerramos este paréntesis y cerramos el de acá. El hecho de que haya aquí un doble signo, pues eso nos va a cambiar a que en lugar de que se reste esto, pues se va a sumar, porque menos por menos es más. Y entonces esto nos quedaría como 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por, aquí sería menos 300 más 600. ¿Sí? Nos quedaría así. Y haciendo esta operación, a 600 le quitamos 300, nos quedan 300, y 300 por 2 por 10 a la menos 6, vamos a ver cuánto nos da. 300 por 2 por 10 a la menos 6, eso nos da 0.0006, como es un trabajo, pues ya sabemos que van a ser joules, ¿no? Es la unidad en la que se mide
el trabajo. Pero pues no viene así en nuestro libro. En nuestro libro lo que hacen es pasarlo a millijoules. Entonces ya sabes que el prefijo milli significa por 10 a la menos 3. Entonces tendremos que recorrer esto 1, 2, 3 espacios. Nos queda entonces 0.6 porque llevamos el punto decimal hasta antes del 6 y nos quedaría por 10 a la menos 3 joules, pero ya sabes que podemos reemplazar eso por 0.6 millijoules, ¿no? Entonces, si te fijas, es la respuesta que viene en el libro, positiva, porque es un trabajo que está realizando el campo eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasaría si ahora vamos a utilizar una carga que vaya desde el punto B hacia el punto A? Pues bueno, tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en este ejercicio, en el anterior, pero utilizando la otra carga y las otras cantidades, ¿no? Entonces nos quedaría que el trabajo realizado del punto B al punto A sería nuestra carga de 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Aquí la verdad no estoy muy seguro de los valores que utilizan en el solucionario, porque pues como viste al principio, el ejercicio está mal planteado. Entonces no estoy muy seguro de esta parte, pero así es como lo solucionan en el libro, ¿no? En el solucionario. Entonces nos quedaría una carga de menos 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y aquí pues hay que restar los voltajes, ¿no? Como queremos trasladar desde el punto B al punto A, pues habrá que restar el potencial eléctrico B menos el potencial eléctrico en A. Entonces serían los 600 volts de B menos los 600 volts de A, ¿no? Entonces aquí de igual manera, menos por menos se va a convertir en un más. 600 más 600 nos va a dar 1200 volts. Y al hacer esta multiplicación, 1200 por 2 por 10 a la menos 6, esto nos da 0.0024 joules. Negativo por el signo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como queremos pasarlo a millijoules, pues ya sabes, recorremos el punto decimal 3 veces. Nos quedaría entonces menos 2.4, porque el punto decimal quedó entre el 2 y el 4, por 10 a la menos 3, porque recorrimos el punto decimal 3 veces, joules. Y ya sabes que ese número de por 10 a la menos 3 se puede cambiar por el prefijo de millijoules, ¿no? Entonces ya llegaríamos a la respuesta que viene, no en el libro, o sí, en el libro, que viene aquí en el libro, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que pues lo más probable es que la pregunta que tienen aquí al final no sea la que corresponda, sino que realmente lo que están queriendo preguntar es cuál sería el trabajo realizado por el campo eléctrico, o en este caso en contra del campo eléctrico porque es negativo, para mover una carga de 2 microcoulomb de este punto al punto A, ¿no? Entonces, bueno, espero que este ejercicio te haya gustado. Si es así, te agradecería que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.